Bueno. Se está uniendo Sara y bueno, y arrancamos. Me hicieron consultas, chicas, por el tema de los mecanismos de defensa, ¿sí? Los mecanismos de defensa que usualmente se identifican en pacientes con larga estadía hospitalaria, ¿sí? Yo les mandé, ayer creo que fue, les mandé un artículo, un texto sobre los mecanismos de defensa. ¿Lo recibieron? Sí, profe. ¿Y lo compartieron? Yo lo acabo de ver ahora porque tengo problemas con el celular, así que tuve que abrir el mail de la compu, pero Está, no. compártanlo que voy a explicar eso hoy porque hubo varios mails donde me preguntaban. ¿Sí? En el texto del impacto psicológico en los pacientes con larga estadía hospitalaria, ahí ustedes tienen tres reacciones que habitualmente los investigadores pudieron constatar en pacientes que tuvieron prolongadas estadías de internación hospitalaria, ¿sí? Entonces, las tres reacciones que ellos identifican son mecanismos de defensa. ¿A qué llamamos en psicología mecanismos de defensa? A mecanismos inconscientes. Esto quiere decir que nosotros no los ponemos en actividad o no los activamos por motus propio, ¿sí? No lo hacemos adrede, sino que son maneras en las que intentamos resolver de modo inconsciente situaciones que nos generan determinado conflicto, ¿sí? Situaciones límites o de estrés, ¿sí? Que producen conflicto para el yo, ¿sí? ¿Recuerdan que el año pasado creo que mencionamos las instancias del aparato psíquico, cómo está constituido? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan? No, yo no me acuerdo. ¿No? Bueno, el aparato psíquico, esto igual no va para el parcial, lo estoy explicando para que entiendan los mecanismos de defensa, ¿sí? Está constituido por el yo, el eso y el super yo. El yo es aquella parte de nuestro aparato psíquico, de nuestra psiquis, ¿sí? que a nosotros nos permite relacionarnos con la realidad, ¿sí? Es la parte, se dice ejecutiva, la que nos permite interactuar, obrar sobre la realidad, tener contacto y conexión con el aquí y ahora, ¿sí? Todo esto nos lo permite el yo, ¿sí? Ahora, ante situaciones adversas, como puede ser una prolongada internación, como puede ser el padecimiento ante una enfermedad, ¿sí? El yo puede llegar a implementar de manera inconsciente, o sea, como les repetía o les señalaba anteriormente, no a propósito ni adrede, ¿sí? Mecanismos inconscientes de defensa para resguardarse o preservarse del dolor, ¿sí? O de el enojo o de emociones fuertes, ¿sí? Que la situación que le toca vivenciar le generan. ¿Está? Entonces, implementa estos mecanismos de defensa. ¿Se entiende esto, chicas, hasta acá? O si no, me preguntan, ¿eh? ¿Se entiende? Sí, profe, sí. ¿Se entiende el resto, chicas? ¿Se entiende? ¿Entienden esto de los mecanismos de defensa? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí. Entonces, los mecanismos de defensa que los autores en la investigación sobre los pacientes con larga estadía hospitalaria ubican, ¿sí? Que como les decía recién, son las maneras en las que el yo
responde para intentar defenderse o preservarse respecto a situaciones angustiantes o situaciones que generan temor a la desorganización, ¿sí? Bueno, estos son, los que ellos ubican son la represión, ¿sí? La represión, que ubican este mecanismo en relación a cómo los pacientes con larga estadía hospitalaria tienden a reprimir sus emociones, ¿sí? De algún modo se tornan introvertidos, podríamos decirlo, ¿sí? O no exteriorizan, ¿sí? No exteriorizan lo que sienten, ¿sí? ¿Vieron esas personas que por ahí uno dice, parecen, nada, adormecidos porque nunca se alteran, nunca se enojan, nunca... ¿Vieron que hay personas que por ahí tienen ese modo de relacionarse, ¿no? Es como que si siempre estuviesen, ¿no? Que uno dice, nunca elevan el tono de voz, nunca... Bueno, un poco para que se hagan una idea de lo que puede ser alguien que reprime sus emociones, está en relación a esto, ¿no? A esas personas que uno dice, nunca le pasa nada, ¿no? Es como si nunca le pasase nada porque está todo el tiempo como en la misma sintonía, ¿no? Sin exteriorizar lo que siente, sin poder manifestar algún tipo de cambio, ¿no? Como uno por ahí, bueno, tiene un día diferente de otro, ¿no? O ante determinada situación exterioriza, ¿no? Que experimenta enojo, o, ¿sí? O cambia el temperamento, ¿sí? Bueno, tendría que ver con esto, ¿no? Los autores detectan que de algún modo estos pacientes, después de tanto tiempo en la institución hospitalaria, reprimen sus emociones. Y esto es negativo para ellos, les juega en contra. ¿Por qué? Porque está estudiado y está verificado que todo lo que posibilite el exteriorizar, el poner en palabras cómo nos sentimos, los temores que tenemos, los pensamientos que, o las fantasías que por ahí nos hacemos, ¿sí? o generamos mentalmente, nos produce alivio, ¿sí? Nos produce alivio, por eso ahí ustedes en el texto tienen la carga psíquica, ¿sí? La carga psíquica sería esto que los pacientes se guardan, ¿sí? Esto que no pueden compartir o exteriorizar, ¿sí? Esto le sucede a los pacientes como nos sucede a nosotros, cuando nosotros estamos mal por algo, ¿sí? Y podemos, no sé, tener una charla con un amigo, compartir o exteriorizar lo que nos sucede, nos sentimos aliviados, ¿sí? Nos sentimos aliviados, uno a veces puede decir, bueno, me descargué, me encontré justo con fulano o hablé por teléfono con mi amiga tal y me pude descargar, ¿sí? Entonces, me pude de algún modo liberar de ese peso, ¿sí? De esa angustia o de eso que yo necesitaba compartir y exteriorizar con un otro para sentirme mejor. ¿Se entiende, chicas, lo que es la represión de las emociones? Sí, estaba viendo el texto, profesora, el que usted mandó la imagen. Y Sí. dice que este mecanismo de represión, dice, mediante el cual aquellos contenidos conflictivos aparecían como olvidados. Los mecanismos de defensa son, además de la depresión, la idealización, la sublimación, la regresión, las formaciones reactivas, la proyección entre los más importantes, solo ejemplificamos algunos. Después habla de la regresión y habla de la proyección, pero dice que la regresión por alguna circunstancia desagradable se vuelve a situaciones anteriores que los resultados fueron placenteros. Sí, sí. Lo que, a ver, no vamos a tomar mecanismos de defensa en la evaluación. Lo que yo quería es darles una herramienta para que ustedes puedan saber, bueno, por qué aparecen los mecanismos de defensa, ¿sí? ¿Qué son? El año pasado creo que nombramos algo respecto de aparato psíquico, pero no estudiamos aparato psíquico. Entonces no quiero que crean que esto va a ser, no es una evaluación sobre mecanismos de defensa, sino que como el texto lo cita y cita solamente estos tres, quiero que entiendan el modo en que actúan tanto la represión
como la regresión y la negación, que son los 3 mecanismos de defensa que los autores identifican en los pacientes con prolongada estadía hospitalaria. ¿Se entiende, chicas, lo que es la represión? Yo sí, puede ser, profesora, que uno, no solamente en una larga estadía, sino que se puede dar ante un shock o ante un suceso Sí, feo que sí, hayamos sí, pasado, que hagamos como un supuesto. escudo el hecho de no olvidar, de no recordarlo, es como que la mente oculta. No, por supuesto, ¿No? acá lo estamos trabajando en relación a lo que le sucede a los pacientes, pero la represión, ¿sí? Sí. Muchas veces actúa y de modo inconsciente se activa, por ejemplo, como vos decís, Rebeca, ante un suceso vital traumático, ¿sí? Por Claro. ejemplo, un accidente. ¿Vieron esas personas que por ahí sufren un accidente y cuando vuelven en sí, por ahí ni siquiera perdieron la conciencia, pero de algún modo se arma una disociación, ¿sí? O se genera una disociación defensiva y la persona no recuerda nada, ¿sí? No Claro, recuerda cómo fue el accidente, qué fue lo que sucedió, no recuerda nada en relación a ese suceso traumático, ¿sí? Claro, es como Entonces, que hace una laguna, por decirlo de alguna forma. exactamente, pero como les dice acá el texto que yo les di, no se trata de que esté olvidado, ¿sí? Sino de que actuó el mecanismo de defensa de la represión y para de algún modo resguardar o preservar a la persona del impacto emocional que eso le produjo, del estrés que eso le produjo, la persona, ¿sí? Reprime eso y queda ese contenido de esa situación apartado en el aparato psíquico, en aquel sector del inconsciente, ¿sí? Aquel sector al cual no tenemos acceso, ¿sí? Sí, Rebeca, sí, lo estamos viendo en relación a lo que le sucede a los pacientes, pero la represión es un mecanismo de defensa inconsciente que podemos detectar ante diferentes experiencias vitales o situaciones vitales, ¿sí? Es como una coraza también a veces que uno arma esa propia regresión, como para no estar en la realidad, por decir también. Es lo que me hace pensar, no sé. A ver, la regresión es otro, por eso no los Perdón, mezclemos, ¿sí? La represión, La represión es reprimir, o sea, impedir que las emociones afloren, ¿sí? claro. En los pacientes la represión, por eso les decía que está ligada a que ustedes por ahí van a ver pacientes que están como en piloto automático, ¿sí? Sin poder exteriorizar o manifestar o poner en palabras lo que les sucede, lo que sienten, ¿sí? Es como si estuviesen adormecidos, entre comillas, ¿sí? Esa sería un poco la manera en la que ustedes se pueden figurar esta represión de las emociones, ¿sí? Anestesiados, como si nada, no pueden exteriorizar, no pueden manifestar o expresar nada en relación a las emociones que les generan todo lo que están transitando, ¿sí? Pero va muy de la mano con la negación. Y va de la mano. Además, Va de la mano porque la negación tiene que ver con el negar negar el sentimiento. la situación que estoy viviendo, ¿sí? Claro, Negar la exacto. situación que estoy viviendo. Que es también la negación, chicas, la podemos identificar en un montón de situaciones vitales. Por ejemplo, vieron, nada, esas parejas que todo el mundo ve que se llevan mal o que todo el mundo de su entorno cercano puede, nada, dar cuenta de que no es una relación que, como uno dice en lenguaje coloquial, vaya viento en popa, ¿no? Y uno ve que no hay sintonía y las personas, o una de las personas de la pareja te dice, no, pero si estamos re bien, si estamos fantásticos, Claro. si nos llevamos fantásticos, ¿sí? Y uno dice, bueno, nada, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Esto de, que también es una frase que se usa justamente para dar cuenta de la negación, ¿no? De cómo alguien, frente a una situación dolorosa o algo que lo llevaría a adoptar una decisión o a tomar una decisión, ¿sí? En relación a su vida, por ahí prefiere evitación, negación de la situación y hacer como si no pasa nada o si no pasara nada, ¿no?
En ese sentido, la negación También es un no mecanismo está... de defensa, ¿no? ¿Cómo, Rebeca? Que pertenece también a un mecanismo de defensa. Es un mecanismo de defensa y en ese sentido la pueden registrar en otras situaciones vitales, ¿sí? Claro. O alguien que, por ejemplo, pierde un trabajo y un trabajo que para esa persona representaba mucho o era muy significativo, era muy importante, y en lugar de mostrar angustia dice, no, pero no me importa porque la verdad es que ya estaba cansado ¿sí? Entonces, bueno, esto, en lugar de aceptar la situación, ¿sí? Y por ahí la movilización interna que esa situación genera, ¿sí? O la angustia o la tristeza, o bueno, uno niega o evita enfrentarse a esa realidad, ¿sí? A la realidad de esa situación. ¿Le puedo hacer una pregunta con respecto a la negación? Sí, Rebeca. Esto no está acá, pero con respecto a la negación, por ejemplo, con la pérdida de un ser querido. Sí, también a veces sucede, ¿sí? A veces sucede la falta de algún modo de aceptación de esa pérdida, ¿no? Eh, eh, a veces sucede, bueno, hay que ver, sí, hay que ver, Rebeca, el caso, ¿sí? Porque Claro, lógico. em, siempre la pérdida de un ser querido siempre es algo que genera una enorme dificultad, ¿sí? De aceptación, de elaboración, ¿sí? Habría que ver a qué llamamos negación, si alguien directamente, Claro. directamente Sí, se por ejemplo, rehúsa. se absorta de la realidad, por decirlo de alguna forma. Claro, si alguien se rehúsa, ¿sí? Se rehúsa a aceptar la realidad de esa pérdida, bueno, ahí estaríamos complicados, ¿sí? Claro, a diferencia de ojos que no ven, corazón que no siente, es lo mismo, eso es otro tipo de negación, pero a veces también he escuchado casos en diferentes trabajos que también hablaban de esta persona, así como afectó en, en su psiquis la pérdida y bueno, y negaba, y ya te digo, armaba toda una realidad que nada que ver, o sea, estamos hablando de una magnitud mucho más grande, ¿no? Otro tipo de negación, pero no deja de ser siempre un mecanismo de defensa o una barrera de defensa también, por decirlo. Claro, pero por eso hay que ver lo que vos estás contando, Rebeca, hay que ver hasta dónde llega, o sea, Claro, sí. los procesos de duelo y de pérdida requieren de toda una elaboración, ¿sí? Y una tramitación y de un tiempo, ¿sí? Y son difíciles Sí, lo he visto. de superar y de sobrellevar, ¿sí? He tenido pacientes por PAMI y la verdad que no, cambia la persona totalmente, la pérdida de los familiares, y la verdad que es tremendo. ¿Cómo puede ser que ante esa negación a mí me llamó mucho la atención? Claro, pero ¿Cómo? por eso te decía, Rebeca, hay que ver si se trata de negación, o sea, porque una cosa es la dificultad Claro, para enfrentar o para afrontar la pérdida, ¿sí? Y el tiempo que la persona necesita para procesar o elaborar eso. Y otra cosa es que se vuelve siempre complejo, ¿sí? Y otra cosa es que la persona se rehúse a aceptar la realidad. Ahí estamos claro, en cosas diferentes. comprendo. La gravedad ahí es diferente, ¿sí? Habría que ver cuál es el caso, Es ¿sí? una magnitud, y perder algo así no es como una infidelidad de ojos que no ven, corazón que no siente. Son dos temas aparte, calculo. No, bueno, no sé, el tema es que una cosa es renegar de la realidad, pero rehusándose y otra cosa, y armarse una realidad paralela, y otra cosa es, bueno, negarlo, pero bueno, nada, lo sé, pero lo niego, o sea, o lo sé, pero no lo quiero ver, ¿sí? Es distinto a armar una cosa disociativa y realmente evadirse de la realidad, desconectarse de la realidad, ¿sí? Hay que ver por eso el caso por caso, si no, eso puede dar cuenta de una desorganización mental mayor, ¿sí? Que no Claro. involucra solo la negación, sino que hay alguna otra cuestión, ¿sí? Por eso digo, hay que ver el caso, ¿sí? Gracias, profe.
No, no, de nada. Chicas, ¿preguntas con esto? ¿Dudas? ¿No? ¿No? Se entendió No, todo. profe. Bien, entonces la negación en relación ahora sí a los pacientes sería que tratan de negar lo que les está sucediendo, ¿sí? Tratan de negar la dificultad, ¿sí? O la angustia o todo lo que les genera esta situación de enfermedad, de hospitalización, ¿sí? A eso se refiere el texto con el mecanismo de defensa de la negación, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos leído en el texto técnicas de comunicación para profesionales de enfermería que estaban los pacientes sensibilizadores, que eran aquellos que preguntaban en demasía y que querían tener con lujo de detalle la información respecto a su afección, al tratamiento, a la evolución, ¿sí? Que eran aquellos que hasta ellos mismos buscaban información, ¿sí? Sobre la enfermedad o la patología que presentaban, y los autores señalan que estaban los otros, los negadores o evitadores, ¿sí? Que serían estos, los que nada quieren saber acerca de lo que les sucede, ¿sí? O los que no quieren tener registro, ¿sí? Tomar registro de lo que les está pasando, ¿sí? Esos serían los negadores o evitadores que utilizan este mecanismo de defensa de la negación, ¿sí? ¿Se entiende, chicas, eso? Sí, profe. Bien. Y el otro mecanismo de defensa que el libro le señala es la regresión, ¿sí? La regresión es un mecanismo de defensa que, como decíamos antes, con respecto a los otros mecanismos, no se da solamente en pacientes hospitalizados, ¿sí? La regresión, por ejemplo, es un mecanismo de defensa que yo puedo observar en un niñito que por ahí tiene 2, 3 años, que ya dejó los pañales, ¿sí? Que ya dejó el biberón y que, por ejemplo, nace un hermanito y por el miedo, el temor a perder el lugar de protagonismo respecto al amor y al lugar que ocupaba en las figuras parentales, ¿sí? El lugar que ocupaba para sus padres en el entramado familiar, el niño, por ejemplo, hace una regresión y cuando nace el hermanito comienza de nuevo a orinarse en la cama o comienza de nuevo a hablar, cuando ya por ahí hablaba bastante bien, comienza a hablar como bebé, ¿sí? A hablar como entre lengua, ¿sí? O a pedir de nuevo la mamadera cuando ya la había dejado, ¿sí? Entonces ahí podemos observar cómo el niño hace una regresión, ¿sí? Es como si involucionara, ¿sí? Puede ser que el año pasado lo hayamos visto, no recuerdo bien citarlo, pero habíamos visto también que, por ejemplo, cuando la madre comenzaba a trabajar, cuando era por un corto periodo y volvía, es como que esto se detenía. ¿También tiene que ver con eso? Lo que vimos el año Claro, pasado? está en relación, por eso yo les decía recién, Rebeca, que así como la represión la podemos situar como mecanismo de defensa ante otras situaciones vitales, conflictivas o traumáticas, ¿sí? La negación también la podemos ubicar en relación a otras situaciones en las que a veces vemos que el sujeto tiende a negar la realidad o a negar lo que le afecta o lo que lo llevaría a aceptar algo penoso, ¿sí? En este caso, la regresión también es un mecanismo de defensa que no solamente podemos ubicar o identificar en pacientes que están hospitalizados durante periodos prolongados, sino que podemos también ubicarla en otros sucesos vitales o ante otras situaciones, ¿sí? Por eso les doy el ejemplo, porque es muy típico que esto pase con los niños pequeños cuando nacen hermanitos, ¿sí? Que hagan como quien dice un retroceso, ¿sí? Una involución a etapas anteriores, ¿sí? Y aquellos logros que ya habían conseguido, bueno, se ven deteriorados, ¿sí? Y esto muchas veces
es por un corto periodo y no necesita de ninguna intervención terapéutica y los niños pueden finalmente resolverlo, ¿sí? Pero bueno, si esto se instala, ahí sí tendría que pedirse alguna consulta o ver qué es lo que sucede, cómo se resuelve, ¿sí? Ahora, en relación a los pacientes, la regresión está en relación a que se vuelven dependientes, ¿sí? Los pacientes se vuelven dependientes, empiezan a perder autonomía, ¿sí? Empieza a hacerse complejo el tema de poder valerse por sí mismos, empiezan a manifestar, ¿sí? Cierta cuestión de dependencia, ¿sí? De necesidad y de dependencia de un otro, ¿sí? Esto es lo que podemos observar en relación a los pacientes, ¿sí? ¿Se entiende esto, chicas? Sí. ¿Sí? En este punto podemos pensar, bueno, que los pacientes se vuelven por ahí aniñados, ¿sí? En esta cuestión de dependencia, ¿sí? Y de falta de autonomía, ¿sí? O de decisión para valerse por sí mismos, ¿sí? Esto es también algo que aparece en los pacientes, ¿sí? O que puede aparecer. ¿Hay dudas con esto, chicas? ¿Preguntas? No. ¿Preguntas? No, profe. ¿No? Ahora que tenemos este material que yo les mandé y que lo expliqué, ¿se entiende cuáles son los 3 mecanismos de defensa y cómo los puedo observar en un paciente? Sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces, si no hay preguntas, los mecanismos de defensa, como tienen ahí en el texto que les mandé, que Rebeca recién me preguntaba, son más, ¿sí? Son muchos más. Lo que pasa es que no quiero cargarlos de material porque los que frecuentemente se observan en los pacientes son estos 3 que dijimos recién, ¿sí? Entonces no me voy a poner a detallar porque el tema no es mecanismos de defensa, ¿sí? No me voy a poner a detallar los otros mecanismos que existen. Quiero que sepan y que entiendan, digamos, cómo funcionan estos que los autores identifican, ¿sí? Ahora se los envío a las chicas. ¿Cómo, Rebeca? Que ahora le envío este último material que lo vi. Ahora le voy a enviar porque Ahora, tiene la Rebeca, computadora. yo se los mandé a algunas de las chicas para que lo reenvíen, ¿sí? A Rebeca, creo que a Marta y no sé si a Belén, no me acuerdo, 3 o 4 compañeras. Si no hay preguntas sobre esto, chicas, nada, me parecía que por ahí el texto este de apoyo servía porque me mandaron por mail, me mandaron preguntas y consultas sobre el concepto de mecanismos de defensa, ¿sí? Sobre algunas de las otras cuestiones o conceptualizaciones de las evaluaciones, ¿hay dudas, chicas? ¿O el material, el resto del material de la evaluación? Sí, yo quiero hacer una consulta. Sí, Claudia. ¿Cómo está? Buen día. Hola, buen día. El modelador, tenemos que poner la reunión, es que el modelador interviene en la reunión, porque hay un cuadro que dice modelador cuando empieza la reunión, cuando alguien se sienta, se levanta y todos esos conceptos, ¿eso habría que ponerlo o obviarlo? En realidad, Claudia, ahí ustedes tienen el tema de la importancia del moderador, de que el moderador sea rotativo, o sea, que no sea siempre la misma persona dentro del equipo de salud, ¿sí? Las funciones que cumple. En esto de dar apertura a la reunión, bueno, es la función que cumple, ¿sí? Es el que da apertura, Claro, ¿sí? Sí, claro, es todas las veces que interviene, por eso le preguntaba si tendría que ir en
en la respuesta, o solamente nos basamos en lo que en lo que dice que es qué es lo que hace. Claro, bueno, pero eso también forma parte de lo que hace, ¿sí, Claudia? Claro, por cuadro, eso dice claro, todas sí, las veces que interviene sí, él sí, en la reunión de que empieza hasta que termina, entonces claro. iría. Iría porque ese cuadro que tienen ustedes en técnicas de comunicación para profesionales de enfermería lo que hace es situar la participación del moderador, ¿sí? Cómo el moderador se torna como figura de importancia en la reunión del equipo de salud, ¿sí? Tanto en el inicio de la reunión como en el transcurso, ¿sí? Cómo va adoptando diferentes funciones o roles, ¿sí? Y la importancia de la presencia del moderador, ¿sí? Así que sí, Claudia, sí, sí. Gracias. No, de nada, Claudia. ¿Alguna otra pregunta, chicas? ¿Dudas con el material? Yo soy sincera, profesora, estuvimos con epidemiología, por lo menos en mi caso, y no pudimos tocar otra cosa. Y estuvimos con una tesina también armando, y la verdad que no tuve tiempo en lo particular, a partir de hoy me iba a poner con lo suyo. Está, entonces, bueno, hago un recorrido con lo que vimos hasta ahora, que es lo que entra en el parcial, ¿sí? Lo primero que tenemos a considerar es profundizar lo que empezamos a ver en la evaluación pasada, pero no profundizamos, que está en relación a los aspectos psicosociales del paciente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estoy comunicándome, cuando estoy entablando comunicación, no lo estoy haciendo con un alumno, no lo estoy haciendo con un comprador, ¿sí? Por el rol de profesional de la salud que tengo, lo estoy haciendo con un paciente, ¿sí? Y por lo tanto tengo que tener en cuenta los aspectos psicosociales del paciente, ¿sí? Como ya veíamos y vimos en el parcial pasado, esto tiene que ver con una mirada integral respecto del paciente y con que tengo que tener presente todo el tiempo que me estoy comunicando con alguien que está atravesando una situación de padecimiento, ¿sí? Una situación vital particular, ¿sí? En cuanto a lo social, lo vimos ya en el parcial pasado, por eso esta vez no lo tomamos o no profundizamos en eso, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que tengo que contar con un grupo de apoyo, ¿sí? O es muy importante que yo tenga presente cuál es el grupo de referencia de mi paciente o de mis pacientes, ¿sí? Su círculo cercano, sus lazos afectivos, ¿sí? El grupo familiar de pertenencia, porque van a acompañar y van a contener al paciente en el tránsito por su enfermedad o por la hospitalización, ¿sí? Ahora, aparte de eso, tengo que contemplar emocionalmente cómo se encuentra el paciente, ¿sí? Eso sería el aspecto psi, ¿sí? Eso sería en lo psicosocial, bueno, el aspecto psicológico, ¿sí? O los aspectos psicológicos que tengo que tener en cuenta en relación al lazo que establezco y a la comunicación que genero con el paciente, ¿sí? Entonces, por eso profundizamos sobre los aspectos psicológicos, ¿sí? Que se identifican en pacientes que se encuentran hospitalizados, ¿sí? Lo que les dicen los textos es que lo que tengo que tener en cuenta y considerar es que siempre la hospitalización genera estrés, ¿sí? No es una situación vital de me voy de viaje, ¿sí? O me tomo unas vacaciones, ¿sí? Es una situación que genera estrés, que impacta, ¿sí? En las emociones y en la organización psíquica, mental del paciente, produciendo estrés, ¿sí? Y también en el grupo familiar. También en el grupo familiar el tener a un pariente o a un integrante del grupo familiar internado
hospitalizado genera una movilización y un estrés, ¿sí? Importante, ¿está? Ahora, dentro de ese cuadro de estrés, ¿sí? ¿Qué emociones puedo encontrar o qué emociones usualmente reconocen los investigadores en los pacientes hospitalizados y con estadías hospitalarias prolongadas? Los que ya venimos viendo desde el inicio, ¿sí? Algunas tendencias hacia la depresión, ¿sí? Estados de ánimo depresivos que tienen que ver con la falta de motivación, la falta de deseo, la falta de conexión con lo vital, ¿sí? Que puede manifestarse como apatía, desgano, fatiga crónica, ¿sí? Falta de ganas, ¿sí? Todo esto da cuenta de un estado depresivo, ¿sí? O de una tendencia hacia este estado depresivo. Y la otra emoción que ustedes tienen en esta investigación del artículo sobre pacientes con larga estadía hospitalaria es la ansiedad, ¿sí? La ansiedad que tiene que ver con el nerviosismo, la tensión por la incertidumbre, por el desconocimiento, por el temor que acarrea toda la situación, ¿sí? Muchas veces con cirugías previstas, el paciente teme a esto, no comprende bien qué es lo que se le va a hacer, qué es lo que se va a practicar, y bueno, y todo esto le genera un nerviosismo, una tensión y una situación de ansiedad, que en algunos casos puede llevarlos a presentar cuadros de ansiedad, como los famosos cuadros tan difundidos hoy en día de ataques de pánico. Vieron que en el Power que les pasé sobre ansiedad, ustedes tienen ahí las manifestaciones que pueden evidenciar o dar cuenta de la presencia de elevada ansiedad en un paciente, ¿sí? Que esto hoy en día, por las crisis de ansiedad que son tan frecuentes en algunos sujetos, son bastante difundidas, ¿no? La cuestión de la ansiedad con palpitaciones, sudoración de las manos, sequedad de la boca, ¿sí? Toda una serie de indicadores que muestran que se presenta en un paciente, o que tenemos frente a nosotros un paciente con un cuadro de ansiedad. ¿Se entiende esto, chicas? ¿Se entiende esto? Sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? ¿Y hay algo que no se entiende? Si hay preguntas sobre esto, me paran y me preguntan, ¿sí? Porque si no, hago un monólogo y por ahí ustedes están perdidas con algo o no se entiende algo y yo lo doy por sentado y bueno, se hace complicado. Bueno, estas son las dos emociones, ¿sí? Que en esa investigación los autores toman como más recurrentes, ¿sí? Pero después tenemos como complemento el power de las emociones frecuentes en pacientes hospitalizados, donde ustedes ahí tienen también mencionada la ira, ¿sí? La ira, el enojo, la irritabilidad, ¿sí? El enojo con la situación, ¿por qué a mí? ¿Sí? ¿Y cuándo me voy a ir? ¿No? Por todo esto que decíamos de cómo el paciente pierde sus rutinas habituales, pierde contacto con su entorno, con su rol, con sus desempeños, si llevaba a cabo una actividad profesional o laboral, ¿sí? Todo esto lo pierde el paciente. Entonces también puede aparecer el enojo, la ira, la irritabilidad frente a toda esta situación a la cual el paciente se tiene que adaptarse al rol de paciente, ¿sí? Y esto no es fácil, ¿sí? Pero para algunos sujetos puede llegar a tornarse más complicado.